Instagram porque es muy activa en Instagram con sus publicaciones que nos ayudan a todos. Elvira, bueno, perdona, es que tenía, sí, no de pie, es que tenía en la cabeza la otra dinámica y... Yo obediente me quedo aquí y ahora ya nos sentamos todos juntas. ¿Quién más tiene micro? Amelia, no te preocupes, Amelia Arena es psicóloga general sanitaria, fundadora del Centro de Psicología Luna, en el que durante 16 años desarrolló su especialidad en intervención infantil y juvenil y alta capacidad. En la actualidad, adaptándose a las demandas del mercado, desarrolla su actividad en la psicología de Amelia, donde también atiende a jóvenes adultos, que se nos van... La adolescencia se va alargando, ¿verdad? Eso nos pasa cada a las día dos, más, claro. Así que hay que poner ya jóvenes adultos. Muy bien. Carmen, ¿estás microfonada? Sí. Carmen Molina es psicóloga general sanitaria, especialista en adolescentes y adultos, en promoción de la salud biopsicosocial a través de la inteligencia emocional y el desarrollo personal y profesional de manera individual y grupal, y también es máster en coach y inteligencia emocional. Laura Aguirre. A ver si no me caigo. No se cae. Ella es scout ante todo, licenciada en dirección de empresas y psicóloga centrada en promoción de la salud, desarrollando los factores protectores de la personalidad, fundadora y directora de Biwi. Muchas gracias. Maripaz Aguilera, profesora de educación infantil, coach ejecutivo de equipos, máster en dirección estratégica de recursos humanos y máster en metodologías ágiles. Formadora para la gestión del estrés en la empresa. Y una servidora. Soy psicóloga, licenciada en psicopedagogía, maestra en pedagogía terapéutica y, bueno, desde el año 2003, año en el que fundé Aprender Pensando, pues lo dirijo, me encargo de la dirección técnica y atendemos a familias que tienen hijos con necesidades educativas especiales en todo su desarrollo infanto-juvenil. Y bueno, ya muchos de ellos son adultos y también estamos. Pilar Jurado Ortiz. Es mi madre, eso se nota, ¿no? Bueno, pues vamos a dar paso. Bueno, ¿le hacemos la foto de familia? Venga. ¿Te quieres poner en medio, Pilar? Te pones, ¿no? Ponte aquí en el centro. Aquí en más en medio. ¿Aquí en más en medio? Aquí en más en medio. Más en medio de la mitad. Como chucha. Vamos, tírale. ¿Ya? Yo me quiero poner aquí. Bueno, aquí en el medio, aquí más o menos, bueno, somos 6, ¿no? Aquí mismo. A mí me da igual, ¿eh? Yo no tengo problema. Donde tú quieras. Creo que te tapo, ¿no? No, no me tapas nada. Bueno, estamos aquí para pasar un ratito conversando entre nosotras sobre un tema que nos apasiona a todas. Eso lo hemos comprobado en los días de coordinación y de trabajo. Y a mí me gustaría pasar directamente, porque la definición de estrés ya ha quedado suficientemente clara. Pues, bueno, vamos a definir. También hemos aprendido que el malestar fundamentalmente se genera a partir de nuestro contexto, ¿no? De cómo el contexto va interaccionando, cómo nos desenvolvemos en él. Y nosotras vamos a aterrizar también, bueno, pues en el ámbito en el que nos movemos, que somos mujeres, somos empresarias y profesionales, y me gustaría que me comentarais cuáles son esas fuentes de estrés que tenemos las mujeres. ¿Qué opinas, Carmen? El micro. Abajo, creo que abajo. Vale. No sé si se oye. Pues en el contexto en el que nos movemos, que aquí en el CPC Acércatelo más. somos todas empresarias, profesionales, emprendedoras, pues yo creo que la mayor fuente de estrés viene a ser la falta de fondos. La falta de recursos económicos es una de las mayores fuentes de estrés. Seguida quizá por esa imposibilidad o esa dificultad que tenemos de conciliar nuestra vida personal o laboral con la personal. Esas quizás son las mayores fuentes de estrés que tenemos. Luego también ya podemos incluso añadir, pues a lo mejor las dificultades que tiene la burocracia. Cuando empezamos, ¿no? Una empresa, cuando emprendemos.
cuando emprendemos, la burocracia o la falta del acceso a la financiación. Yo creo que esos son los mayores estresores así cuando queremos emprender. En la falta esta de tiempo del querer que el día tenga 48 horas, pues la verdad es que cuando nosotros queremos emprender o cuando estamos arrancando con un proyecto, generalmente hacemos todos los roles que hay en una empresa. Entonces, claro, es lógico que es que no lleguemos a la vida privada. Tenemos que buscar financiación, tenemos que hacer de contable, tenemos que atender al cliente o al proveedor, en fin, que esto nos puede generar estrés, nos genera irritabilidad, ansiedad, en fin. Al final, una serie de estresores con los que llegamos a casa sin tiempo, tarde y muchas veces sin saber gestionar esas emociones, con lo cual da lugar incluso pues, a conflictos también, a conflictos en la familia, a conflictos con la pareja, con los hijos y bueno, pues yo creo que fundamentalmente en el ámbito que nos ocupa de empresaria y emprendedora, esos pueden ser los fundamentales. No está mal. Y cuando ya tenemos un equipo, ¿qué hacemos con él? O cuando hemos tomado el testigo de una empresa familiar. Claro, porque fíjate que mayoritariamente hay un número muy alto de empresas en España, creo que es un 80 y tantos %, y en Andalucía los datos están menos actualizados, pero creo que anda por el 70 y tantos % de empresas. Cuando gira. De empresas que son de origen familiar. Entonces, claro, fijaros que nosotras estamos imbuidas en esos dos sistemas de una manera con mucho protagonismo, ¿no? Estamos imbuidas en el sistema familiar y en el sistema empresarial. Luego ocurre además que normalmente no somos las candidatas ideales para asumir la continuidad, el legado de la empresa. Normalmente la hija, la experiencia que yo me encuentro es que no son las candidatas elegidas por parte de la primera generación. En los casos que asumen el rol de liderarlo, pues tienen que haber un poco luchado con mucha, bueno, pues no se le ha dado la formación adecuada porque no eran las personas predestinadas para darle esa continuidad. Si se le da el rol de incluirse en la empresa, pues a veces los papeles o las funciones que se le derivan a la mujer pues no son los de máxima responsabilidad, con lo cual las mujeres normalmente en ese rol van luchando por hacerse su hueco, por bueno, mantener el valor más grande que le han dado en su casa, que son pues los valores propios de su sistema familiar, pero también el de su sistema de la empresa. Mantener el legado es un reto que las mujeres, bueno, ¿cómo mantengo yo esto que mi papá y mi mamá me han depositado? Y que además, como no había sido la candidata inicial, bueno, esa presión, la acogida por el equipo, ¿no? Que continuamente están comparando a ver cómo lo hace la niña, ¿no? Son una frase textual que a mí me dicen muchas coaches cuando vienen al proceso de coaching ejecutivo, es como demostrar que la niña es capaz de hacer, de hacer eso. Bueno, ahí estamos un poco todas, ¿no? Bueno, sí, el síndrome del impostor nos ronda mucho. Porque yo recuerdo, al principio, el otro día me pasó, bueno, esto es un gag, vino una familia que había venido hace años a Cita Informativa y volvió hace unos meses y me comentó, y me dice, ¿cómo está Pilar? Digo, sí, Pilar, soy yo. No, tú no eres Pilar. Digo, sí. Dice, es que hace unos años nos atendió otra persona. Digo, no, era yo. Dice, pero estaba con el pelo corto. Bueno, y vengo trajeada, pero ya no me trajeo tanto habitualmente. Con el pelo corto, muy bien peinadita, así. Digo, claro, porque quería parecer mayor, para que me tuvieran más en cuenta, más en serio. Ahora ya no me hace falta eso y además quiero parecer más joven, por eso me pongo los pelos así. Estamos todo el día. Pero es que realmente
de una manera o de otra. Y eso que, bueno, nuestro ámbito de trabajo es, en mayor o menor medida, un ámbito que se supone que está ¿no? Lo asumimos las mujeres, pero siempre tenemos como que ir un poco por encima, ¿no? Para demostrar. Demostrando. Siempre cumpliendo expectativas, ¿no? Las expectativas de Claro. los Lo que se demás, espera ¿no? de Lo que se nosotros. espera de nosotros. Lo que se espera no de nos nosotras. libramos de eso. Y que muchas veces nos la autoimponemos nosotras, Claro. no solo vienen de fuera. Y en Bueno, ese- y cuando ya pasamos esa etapa en la que decidimos formar una familia, ¿qué pasa? Y en colación de lo que decía Claro. Carmen, ¿no? De decir, la autoexigencia. Y muchas de las que estáis aquí seguramente que sois madres, y todas las que estamos se supone, o la gran mayoría, emprendedoras. Y las que no lo sois, y si algún día lo sois, pues iros preparando. Porque es otro estresor importante. El compaginar, como estábamos diciendo, la vida familiar, pero ya no es solo compaginar, sino la figura de madre, siendo emprendedora. El querer ser una buena profesional y una buena madre, que no se nos escape ningún resquicio por ahí de nada, de que no estamos en pleno rendimiento y al 100% en todas las situaciones. Cuidado con la figura de mamá, que la tengo aquí apuntada, que es una cosa muy sencilla, pero la quería apuntar. La madre abrumada. Estoy abrumada. Se habla ahora además de, ¿sabéis lo que es el síndrome del Burnout? Sí. Es muy conocido, Sí, además hemos nombrado también en otros días. en otras profesiones, en otras profesiones también ha bueno, salido. pues se está hablando ya también del burnout paternal, o sea, en este caso yo diría maternal, ¿no? Y es el cuántas veces me llegan a mí muchas madres emprendedoras que me dicen, estoy quemada. Llego a mi casa a las 9, las 10, las 8 de la noche y rezo para que los niños estén ya bañados, cenados, que se vayan rapidito a la cama, que yo me quiero desconectar, porque a lo mejor no nos apetece dormir, lo que quiero es tener mi rato para mí, porque estamos de proveedores, de llamadas, de clientes, de hasta aquí. Entonces, claro, los hijos son un estresor también, si no sabemos trabajarlo Organizarnos. y organizarnos. Y Pilar, fíjate, más que organizarnos es saber lidiar con la figura que tú tienes como madre también, porque no todas las madres somos iguales. Incluso nosotras que somos profesionales y aquí las que seamos madres, yo hablo muchas veces de mí porque me sirvo mucho a mí misma de ejemplo y yo creo que luego a los demás les sirve de ejemplo. Yo he tenido que aceptar el tipo de mamá que soy, quizás bastante diferente al rol que se esperaba. Eso me ha causado a mí, a pesar de ser profesional y todo lo que queramos, pero muchos sentimientos de culpa y mucha invalidez en los dos campos. Porque si yo me quedaba con mi hijo no estaba atendiendo mi negocio. Claro. Y si atendía mi negocio no estaba llevando a mi hijo adelante, ¿no? Entonces tenemos que estar pendientes de eso también. Y también un poco pendientes de cómo nosotros nos vemos, ¿no? Porque tenemos la manía de llegar a todo y de intentar poder con todo, pero ¿podemos hacer eso? Es que, ¿de verdad necesitamos poder con todo? O sea, ¿en qué momento nos han dicho podemos con todo? No lo hemos creído al 100%. Entonces, si no llegamos a todo, es que somos peores personas o somos peores profesionales o peores madres. Es que a lo mejor no es necesario llegar a todo. O es que a lo mejor la exigencia para poder llegar a todo ya no me compensa. Yo siempre digo que todos podemos aprender de todo, pero ¿realmente me compensa tirarme 20 años de mi vida aprendiendo japonés? Pues a lo mejor a mí no, habrá quien le compense. Entonces, quizás no hemos puesto unas expectativas tan altas que es muy difícil llegar, pero es que a lo mejor no tenemos que llegar. A lo mejor hay que revisar esos valores primarios de cada uno individuales y estudiar si realmente es algo que queremos, que nos merece la pena y que queremos gastar toda esa energía en eso. Es que a lo mejor no lo es y es algo externo que nos han impuesto. Entonces creo que es muy importante ese autoconocimiento para saber no solo tus niveles de estrés, de lo que estamos hablando hoy, sino un poco para todo, cómo me quiero yo mover ahí. Por lo menos, no sé si vosotras estáis de acuerdo sobre conmigo, todo pero es porque que no siempre podemos con todo. Es que escuchándote se me ocurre, ¿no? Siempre estamos pensando que las fuentes de estrés están en el contexto y nosotras nos convertimos muchas veces en nuestra primera fuente de estrés, nuestra primera fuente Con los generadora de objetivos que nos ponemos incluso la temporalización a nivel laboral también. Totalmente. O sea, que muchas veces creo que podemos diferenciar esto es para hoy y esto es para dentro de un mes y me quedo tan ancha. Claro. Y no pasa absolutamente nada.
O no lo voy a hacer, como o no tú lo voy a dices. hacer. Hay un momento que esto no lo quiero hacer. O lo voy a delegar. También. Que también muchas veces, no sé si No os pasa, sabemos hacerlo. no sabemos delegar. Es como, no, como yo puedo, yo voy a hacer esto y esto y esto. Es que a lo mejor, si delego, me voy a encontrar mucho mejor, porque voy a estar, ¿no?, eliminando ese cortisol que estamos hablando, y voy a trabajar mucho mejor, o en el área en el que esté en ese momento, voy a ser mucho mejor. A lo mejor no me merece la pena esa actividad, ese trabajo nuestro interno. A mí me gustaría, para que lo que vamos a empezar a debatir o a hablar a partir de ahora se entienda, que hagamos un repaso sobre, bueno, cuáles son esos componentes que tenemos en nuestro comportamiento. El comportamiento humano hay una triada ahí fundamental que creo que es muy importante que las personas lo conozcan para poder gestionarlo, porque cuando tenemos que gestionar algo, yo creo que muchas veces hablamos de gestionar el estrés, gestionarnos a nosotros mismos, pero si no sabemos lo que hay que gestionar y en qué orden, complicado. pues es más complicado. Sí, yo lo voy a explicar como yo se lo explico a los niños, porque cuando da una explicación para un niño lo entiende todo el mundo. Yo a los niños les digo que hay que diferenciar entre emoción y sentimiento. La emoción es cuando eso que ocurre rápido, yo les digo, dura esto, no puedes evitarlo y es la reacción de nuestro cuerpo a un estímulo, ¿vale? Eso no lo podemos controlar, porque eso es lo que nos ha permitido sobrevivir. Ahora, el sentimiento sí, porque el sentimiento es esa emoción mantenida por nuestros pensamientos. Entonces yo les digo, el proceso emocional, que hablamos de gestión de emociones y debería ser gestión de sentimientos, ¿vale? El proceso emocional, yo les digo, tiene 4 pasos. Para resumir, el que no podemos controlar lo evitamos, ¿vale? 4 pasos. 5 dedos en una mano, pues 4. El primero es la situación. La situación es eso que estamos viviendo, como si lo viéramos por una cámara sin sonido. Si le ponemos sonido ya no es situación, pues ya estamos pensando, ¿vale? Entonces, lo segundo es el pensamiento. ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Vale? Lo que estoy pensando, lo que yo me estoy diciendo. Y eso genera nuestra realidad. Nuestro pensamiento genera nuestra realidad. Yo veo una cucaracha, ¿vale? Ahora de repente pueda ser así, pero yo pensar, oye, una cucaracha, qué asco, eso es mi pensamiento. Eso no es mi respuesta porque me puedo levantar y pisarla, ¿vale? Porque es más chica que yo, si lo razono. Entonces tenemos la situación, el pensamiento, la emoción, sentimiento, ¿vale? Que lo voy a unir todo, o sea, sería el sentimiento, que es lo que a mí me genera ese pensamiento que estoy teniendo, ¿vale? Y la conducta. La conducta es lo que yo hago para nivelar un poco para no sentirme de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Que la conducta que hacemos no nos paramos a pensar qué es lo que queremos. Y si yo estoy enfadado, pues entonces me enfado más. Pero no voy a conseguir lo que quiero. Entonces, quizás lo que tenemos que pensar es cuál es nuestro objetivo antes de actuar, ¿vale? Porque a lo mejor no delegamos porque nos estresa mucho tener que explicarle a alguien, pero a largo plazo nos merece la pena. ¿Y dónde podemos incidir dentro del proceso emocional? En el pensamiento, ¿vale? Muy bien. Ahí es donde tenemos realmente el poder. Claro, Porque si yo soy capaz de o decidir lo que quiero pensar que juegue a mi favor, fijaros qué poder más grande nos da eso. Hay una cosa que normalmente que yo oigo cada vez que nos juntamos, que yo digo y que oigo en todos los contextos en los que no llego, no me da la vida, no soy capaz. Esto es muy difícil, ¿no? Si yo ese lenguaje que utilizo, yo tengo la firme creencia y la firme convicción de que el lenguaje tiene mucho poder. Entonces, si yo, que creo que me estoy desahogando, pero que realmente lo que estoy haciendo es empoderar, darle protagonismo a una situación que me genera mucha tensión, que me genera mucho malestar. Si yo soy capaz de eso, que después de la situación, ¿vale?, pensar y decir, ¿qué tengo yo que pensar para jugar en mi equipo? Digo, esta metáfora tan futbolística. ¿Qué tengo yo que pensar para no ir en contra mía? Pues, si tengo esa carga de tareas que hacer, bueno, voy a elegir cuál voy a hacer, o hoy es apremiante que haga esa tarea que es la que menos me gusta o la que más me cuesta, bueno, pues voy a decidir cómo voy a pensar sobre esa tarea. Y eso es una cuestión de práctica que se puede ejercitar y que en la medida que yo soy consciente que los pensamientos que me asaltan juegan en contra mía,
pues cada vez soy capaz de decir, lo voy a pensar de otra manera y lo voy a formular de otra manera. No puedo, no soy capaz, no me da la vida. Yo eso invito a que sean frases que cada vez eliminemos más de nuestra manera de comunicarnos, ¿no? De expresarnos, porque es que no llegamos. A mí Yo se lo me que, viene- lo que pienso que es bueno o sea, o antes de poder hacer eso, muchas veces nos dicen, ¿no? O escuchamos o vemos en redes o nosotras mismas si hacemos difusión, ¿no? Y las personas saben que tienen que cambiar su forma de pensar, que el pensamiento negativo o más pesimista no ayuda, sino que resta porque activa emociones negativas. Pero creo que algo muy importante que tenemos que hacer para poder llegar a desarrollar todas estas estrategias que son interesantes y que son, vamos, yo estoy contigo, ¿no? Soy una firme defensora de esa idea, de que el poder del ser humano es nuestro pensamiento. Pero creo que para poder hacer eso, para que las personas puedan hacer eso y salir de la situación, tienen primero que tomar conciencia que están en ella, ¿no? ¿Tú qué opinas, Amelia? Tomar conciencia, un poco también enlazando con lo que decía el doctor Sánchez Menéndez, ¿no? A ver, es Porque- que yo quería además hacer un poquito un guiño a lo que él nos comentaba, porque me ha gustado mucho cuando ha explicado cómo estamos. Yo le digo involución, o sea, a veces parece que estamos involucionando en vez de evolucionando. Y cada vez nos estamos haciendo el pensamiento más rígido y menos expansivo y menos crítico, no nos enseñan a pensar. Entonces, efectivamente, Pilar, debería haber un paso previo de darte cuenta, que además él lo comentaba, ¿no? Antes de pedir ayuda, el hacerte consciente. Pero claro, hacerte consciente no solamente de los aspectos físicos que hemos escuchado en las otras ponencias de estos días, de esta semana, ¿no? Del sistema digestivo también, ¿no? Claro, de esos que somos dolores. conscientes de que nos duele el cuerpo, pero hay un paso más. Para poder solucionar, para poder cambiar ese hábito que implica, que también lo aprendimos ayer, ¿no? Y antes de ayer, eso. para poder cambiar ese hábito que es necesario para poder, dejar de que nos duele el estómago, que nuestros huesos estén más protegidos, que a las que nos fallan las articulaciones o empiezan a fallarnos, que mantenerlas fuertes. Tenemos que hacer un proceso personal de caer en la cuenta de que necesitamos salir de donde estamos y darnos cuenta de dónde mira, estamos. Una de las cosas, por terminar un momentito, Carmen, una de las cosas que siempre le alabo en la consulta, yo trabajo mucho con adolescentes y las familias, y a los adolescentes sí se lo refuerzo mucho cuando se ponen con los ojos así y me dicen, ¡ah! Entonces esto, y te lo Claro. explica y digo, ya hemos ganado el 50 o 75% Del trabajo. Te acabas de dar cuenta. Claro. Y entonces como el cambio ahí ya viene. Entonces, para eso se necesita o un acompañamiento en ciertas edades o una autorreflexión, un camino interno hacia adentro, ¿no? No, No sé no puedes qué- cambiar nada que no seas consciente. Totalmente, claro, es que Totalmente. eso es lo que a donde yo quería llegar. Creo que ahí es donde el primer paso, el autoconocimiento. Esa es. Es decir, tenemos que empezar, yo creo que primero por conocer, porque cada persona es diferente, conocer cuáles son nuestras fuentes de estresor, de nuestros estresores propios, que cada uno los vivimos de diferente manera. Y seguir con ese autoconocimiento de cuáles son las alertas, ¿no? Esos síntomas físicos, fisiológicos que yo tengo de dolor de cabeza, de molestias gastrointestinales, de tensión muscular que hemos venido viviendo, comer emocional que hablábamos también. ¿Cuáles son esos síntomas en mí? O sea, ¿cuáles son esas alertas que a mí me están diciendo aquí hay algo? Y no pasar de modo automático por todos esos síntomas. Entonces, ahí está, lo primero es el autoconocimiento, esa toma de conciencia. Y añadiría lo que decía ella, el tema del lenguaje, cómo me hablo. El diálogo interno. Yo utilizo mucho el qué cuento me cuento. Y para eso nos tenemos que parar. Claro. Y tenemos que encontrar los momentos de... A mí me Ese parece muy diálogo importante- interno que hace mucho daño, Eso. porque estresores pueden ser externos, pero muchas veces también son internos. Entonces, ese diálogo interno que me estoy repitiendo continuamente y que no me está...
ese pensamiento, que esa evaluación que yo hago muchas veces de que no soy capaz de llegar, de que no soy lo suficiente, es una valoración que yo estoy haciendo negativa, ¿no?, de mí, de mis recursos. Valoro que no soy capaz de llegar a cumplir esas expectativas, ¿no?, o a cumplir esa tarea que tengo pendiente. No, y si algo no nos sale bien, estamos acostumbrados a reñirnos. Nos reñimos constantemente, entonces que en ese recorrido no sale nada Sí, práctico al final para... se llega a la culpa. Claro. O sea, que el final de eso es, llego encima a sentirme culpable. Hay una Bueno. historia de Edison que le preguntan cuando crea la bombilla, ¿no? Le dicen, señor Edison, ¿y qué hizo usted las 99 veces que fracasó? Porque fue como, o las 999, fue como a la 1000 o así. Dijo, no fracasé. Inventé 999 formas de no hacer una bombilla, ¿no? O sea, si el no resultado, yo siempre le digo a los niños, el fracaso es cuando tú te pones un objetivo y no lo consigues. Fracasar, conseguir más también es fracasar. Quiero decir, no has conseguido tu objetivo, te has pasado. Tienes que analizar tanto si te quedas por abajo como por arriba, ¿no? Claro. Yo le añadiría a lo que habéis dicho, a mí hay algo que me llamó mucho la atención, que es como una palabra que utilizamos mucho y no nos damos cuenta, es el pero. El pero. Y si yo pienso, no digo, ¿cuántas cosas he hecho? Pero ¿cuántas cosas me quedan por hacer? Yo la primera parte la pierdo. Porque claro, a mí me viene muy bien, es una frase que intento no repetir, intento cuidar mucho lo del pero, es, si yo a ti te digo, te quiero pero como amigo, a mí no me sirve como me quieres. Entonces, cuando como tú quieres. Claro, como tú quieres, claro. Cuando añadimos el pero en esa frase, estamos borrando todo lo demás. Entonces, no nos estamos quedando con que sí que has hecho muchas cosas, te estás quedando, pero es que todavía me queda hacer esto, esto y esto. Y a lo mejor tu lista ha terminado, o sea, a lo mejor tu lista era muy infinita y te estás quedando solo con la segunda parte. Yo voy a lanzar una lanza a favor del pero, porque vale. cuando llega y dices, tengo un montón de cosas que hacer, pero ahora me toca mi tiempo bien. para mí. Claro. O sea, lo compro, el te lo pero, compro. el pero también Podemos tiene usar el su- pero para otra te lo cosa. compro. Pero es verdad que le damos que el pero nos hace darle más importancia a la segunda parte de la frase, Exactamente, con ya lo por cual eso. Por eso, sí. hay bien que utilizado, cambiar la segunda totalmente. parte. Pero bueno, ya tenemos la primera estrategia. La primera estrategia, ¿tenéis el lápiz y el papel puesto? Venga, a ver, vale el móvil. La primera estrategia es hacer una revisión por escrito, porque creo que, no sé si estáis de acuerdo, que cuando escribimos, muchas veces cuando damos registros para trabajar, viene con el registro hecho y me dicen, si yo lo tengo en mi cabeza, digo, pero no me vale, porque cuando tú escribes, haces tangible lo que tienes dentro de tu cabeza. Y cuando algo se hace tangible, se puede manejar. Yo creo que cuando ya te paras a verbalizarlo, a ponerlo en palabras, en tus palabras, también es que has elaborado ese pensamiento. Claro. Entonces, Totalmente. Eres ya consciente de lo que está pasando. Te haces consciente. Lo mucho que más. pasa es que cuando le escribes no hace fullería. Cuando lo escribes no hace fullería, porque muchas veces lo escribes y luego Lo va pones en pasando tu bonito. vida y dices, no, en verdad yo lo que dije fue... No, si lo escribes, ¿no? Es Con como sangre. que es un compromiso más fuerte Claro. cuando lo tienes escrito. Entonces, tener un poco el hábito de, bueno, si no diariamente, porque no nos dé la vida para mucho más, hacer un registro durante 15, 20 días de qué pensamiento está asociado o viene después de esa situación que estamos viviendo y que nos ha generado unos índices altos de malestar. No solo para dejarlo ahí escrito, sino para luego... Chaval. Hace ese proceso de Claro, cambio, exactamente, hace esa sí. transformación. Entonces estamos de acuerdo en que el lenguaje, en cualquiera de sus formas, es muy importante. Sí. Entonces vamos a aprender, vamos a hacer otro ejercicio de cómo me hablo, voy a estar atenta. Y cómo hablo de lo que me ocurre también. Yo siempre digo, porque está muy de moda el lenguaje positivo, a mí el positivo y el negativo me gusta muy poco, yo siempre digo lenguaje constructivo, Claro, que te construya a ti y a los demás. Si lo que tú estás diciendo no te está construyendo, no te está haciendo mejor, es que no te vale. Entonces, lenguaje constructivo, ¿no? Que sea algo que te ayude a ti y que ayude a los mejores a ser mejor también. Se me está ocurriendo también, bueno, recoger todas las que somos madres y tenemos tareas, y las que tienen niños a su alrededor. Como nosotros nos hablemos, es como les vamos a hablar a ellos y como ellos van a aprender a hablarse. Entonces, creo que es fundamental que hagamos ese trabajo, no solamente para estar nosotras mejor, porque espero que ya después de estas jornadas nadie piense que se va a dejar para el final, sino que vamos a empezar a ponernos en los objetivos de la lista de las primeras, ¿no? Como en los aviones, la mascarilla ponte la tú. Eso es. Pero es verdad que si todavía queda alguna que le da un poco de cargo de conciencia, cuidarse ella, pues
ya sabemos que si nosotros nos hablamos de otra manera, pues también nuestros hijos aprenderán Pero a hablarse están- mejor. Y sobre estamos todo también porque beneficiándolos. obtienes mejores resultados. Totalmente, Quiero claro. decir, cuando tú comunicas de manera constructiva, realmente la respuesta que tienes del otro es inmensamente más eficaz, no tienes que perder tiempo en aclarar, realmente uno se dirige al otro desde lo que necesita Sí. y con el propósito fiel de ver la intención positiva del otro. O sea, porque, Totalmente de acuerdo. a ver, la habilidad de la comunicación es una cosa de la que adolecemos mucho. Quiero Totalmente. decir,